Allá enfrente hay una planta que me está regalando sus frutos. Voy a cosechar alguno de ellos y voy a hacer una deliciosa receta. Primero les voy a mostrar de qué planta se trata para luego sí cosechar y hacer una deliciosa receta. Acá enfrente la tenemos, se trata del tomatillo verde o también conocido como tomate de cáscara. Su nombre científico es Physalis philadelphica. Este es el fruto del tomatillo verde. Ahora voy a cosechar algunos de sus frutos, los voy a llevar a la cocina y voy a hacer un helado de palitos de agua sabor tomatillo verde. Ahora vamos a la cocina. Bueno, acá ya tenemos los frutos del tomatillo verde o tomate de cáscara. La idea de hacer este palito de agua sabor tomatillo verde se me ocurrió porque estos frutos son muy versátiles en la cocina, quedando muy bien en preparados dulces o salados. Así que ahora les voy a presentar el resto de los ingredientes. Bueno, acá tenemos todos los ingredientes que necesitamos para hacer este helado de palito de agua. El ingrediente estrella es el tomatillo verde o tomate de cáscara, del cual necesitamos obtener 250 centímetros cúbicos de pulpa. Por acá tenemos un vaso pequeño de agua. Por acá tenemos una cucharada de gelatina sin sabor. Y por acá tenemos 3 cucharadas de azúcar. Yo le agrego 3 cucharadas de azúcar y con eso queda muy bien en cuanto al dulzor el helado. Pero el tema del azúcar y la cantidad queda a gusto de cada uno. Lo primero que vamos a hacer es pelar o retirar la cáscara de los tomatillos. Bueno, una vez pelados los tomatillos, ahora lo que vamos a hacer es procesarlos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es procesar los tomatillos verdes. Listo, acá ya tenemos procesado el tomatillo verde. Ahora lo reservamos. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. En una compotera vamos a agregar primero el azúcar. Y luego agregamos el vasito de agua que teníamos reservado. Dejamos que el azúcar se disuelva en el agua y reservamos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. En un jarrito para calentar vamos a agregar 4 cucharadas de agua. Agregamos 4 cucharadas de agua y agregamos la cucharada de gelatina sin sabor que teníamos reservada. Esto ahora lo vamos a llevar a la cocina. En la cocina lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a prender el fuego en mínimo y le vamos a dar un golpe de calor a la gelatina para que se disuelva en el agua. Le damos un golpecito de calor, disolvemos bien la gelatina y continuamos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Mientras la gelatina aún conserva temperatura y está líquida, le vamos a agregar el tomatillo verde procesado y el azúcar disuelta en agua. Vamos a agregar estos dos ingredientes, mezclamos y continuamos. Bueno, ya tenemos la mezcla lista para hacer el helado de palito de agua sabor tomatillo verde. Antes de continuar, les quiero contar un dato muy importante. Mientras mezclamos todos los ingredientes, no hay que dejar pasar mucho tiempo porque donde la gelatina toma temperatura ambiente se solidifica. Bueno, ahora vamos a traer el molde de helados de palito. Bueno, ahora es muy simple. Utilizando un molde de helados de palito, lo vamos a llenar con la mezcla que teníamos reservada. Listo, el molde ya está completo con la mezcla que teníamos para hacer el helado. Ahora lo voy a llevar al freezer. Bueno, les quería mostrar este paso. Como sé que nuestro canal es visitado por gente de otros países
y para que no se genere confusión, se los muestro. Nosotros en la Argentina le llamamos freezer a la parte más fría de la heladera. Acá vamos a dejar el molde una buena cantidad de horas, cosa que la mezcla se solidifique. Dejamos el molde una buena cantidad de horas y continuamos. Bueno, listo. Luego de unas horas en el freezer, ya están listos nuestros helados de palito de agua sabor tomatillo verde. Ahora lo único que resta es retirar los helados del molde y para eso voy a utilizar agua tibia, la cual voy a pasar alrededor del molde hasta que se desprendan los helados. Bueno, miren cómo ha quedado nuestro helado de palito de agua sabor tomatillo verde. Lo que voy a hacer ahora es dar vuelta a la cámara y voy a pasar a probarlo. Bueno, llegó el momento que estaba esperando, el momento de saber el resultado final de la receta que acabo de hacer. El helado de palito de agua sabor tomatillo verde. Vamos a ver qué tal está. Ahora voy a pasar a probar y les cuento. Estoy ansioso por probar este heladito. Mm, mm, mm. Delicioso, de 10. Hagan esto, por favor. El que tiene acceso al tomatillo verde, por favor, haga este helado. Increíble. Mm, delicioso. Muy buena la idea que se me ocurrió, ya que el tomatillo verde he descubierto que queda muy bien tanto en recetas saladas como dulces. Esta es otra receta dulce que me ha encantado. Probé la mermelada y de ahí salió esta idea de hacer el helado de palito de agua. Mm, háganlo por favor. Amigos mexicanos que tienen muy fácil el acceso al tomatillo verde, hagan esto. Lleva muy pocos materiales, es muy fácil, muy rápido y queda increíble. Acá está el sabor del tomatillo verde, ese sabor medio a manzana verde, dulce, no muy ácido, mezcla con tomate, tiene un poquito de un montón de frutitas en el sabor final del tomatillo verde. Ya les voy a dejar la prueba del sabor del tomatillo verde para que vean, es increíble el tomatillo verde. Al finalizar este video se los dejo. También tenemos el helado versión crema. El helado de tomatillo verde versión crema. Así que tengo esos dos videos para regalarles al finalizar este. El helado de crema, no se olviden, no se lo pierdan, que queda increíble. Y también la prueba de sabor del tomatillo verde donde cuento de qué se trata este fruto que es bien mexicano. Bueno, y antes de despedirme, porque debo seguir comiendo helado de palito de agua sabor tomatillo verde, les cuento algo que siempre repito cada vez que hago un helado de palito de agua. Es que esta es una muy buena forma, una muy buena presentación para darle de comer a los chicos alguna fruta, hortaliza o verdura que ellos no están acostumbrados a comer. Esta es una muy buena forma. No hay chico que se resista a un helado de palito de agua. ¿Les gusta la forma, el palito? Bueno, no se resisten a esta presentación. Háganlo, por favor, van a ver que ellos lo van a comer con gusto. Bueno, espero les haya gustado el helado de palito de agua sabor tomatillo verde, este fruto que remite sí o sí a México. Su nombre científico es Physalis philadelphica. Ya les dejo los dos videos que les prometí, el helado de crema de tomatillo verde y también la prueba de sabor de este fruto, que ahí hay muy buenos datos acerca del tomatillo verde. Bueno, me despido por ahora, espero les haya gustado este video. Si les gustó, pónganle me gusta, aprieten en la manito, suscríbanse al canal, eso nos ayuda mucho a seguir difundiendo lo que hacemos. Y no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita, así YouTube les avisa cuando subimos nuevos videos. Nos vemos la próxima. Chau, chau, chau. ¡Chau!